¿Cuánto nos hace falta la paciencia? La paciencia es la clave para obtener las promesas de Dios a nuestra vida. No solo es necesaria la fe para creer que esas promesas son ciertas, sino la paciencia para esperar que llegue el tiempo de Dios. Y paciencia en el lenguaje bíblico no solo significa esperar que transcurra el tiempo, significa esperar manteniendo la fe, esperar siendo fieles a Dios. Todos los personajes bíblicos que heredaron alguna vez las promesas se armaron de paciencia y por ello Dios los premió con el cumplimiento de esas promesas. Abraham, por ejemplo, Dios le había prometido un hijo. ¿Cuánto cree usted que esperó Abraham desde que Dios le promete que le va a dar un hijo y que le va a dar una descendencia tan numerosa como la arena del mar hasta que se cumplió el nacimiento de Isaac? Fueron por lo menos 25 años. Es necesario la paciencia, así como José, desde que Dios le da esos sueños de que lo va a usar y lo va a engrandecer delante de sus hermanos. Luego sus hermanos lo venden, luego es calumniado, va a parar a la cárcel en Egipto. Pasan más o menos unos 27 años hasta que vuelve a ver a sus hermanos y él ahora es prácticamente el rey de Egipto, después de Faraón. Es necesaria la paciencia. En Génesis capítulo 6 vemos que Dios le dice a Noé, quien halló gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? En medio de un mundo malvado, lleno de pecado, a raíz de la caída que habíamos visto anteriormente, el mundo se ha corrompido por completo, hay maldad todo el tiempo, desde la juventud el hombre tiene ese deseo malvado. Y ahora vemos a Dios dándole a Noé las instrucciones de construir un arca y de prepararse para un gran diluvio con el cual Dios va a juzgar la tierra, pero luego tiene que predicarle a estas personas que no le van a escuchar. Imagínense usted, Noé tiene una tarea difícil, construir un arca durante muchos años, un arca enorme, creyendo que Dios va a juzgar la tierra, pero que lo va a salvar a él y a su familia. Y al mismo tiempo predicarle a los impíos y a los incrédulos del mundo. Esto lo hizo Noé, dice la Biblia, más o menos por... ¿Cuánto tiempo cree usted que pasó Noé haciendo esto, construyendo el arca y predicando? 120 años. Eso es lo que indican la mayoría de teólogos cuando ellos hacen los cálculos y por algunas palabritas ahí que se usan en Génesis 6, ellos deducen que fueron más de 100 años. 120 años Noé siendo pregonero de justicia a un público que no lo quería escuchar y construyendo un arca que en algún momento, imagínense usted, después de 40, 50, 60 años, tal vez llegó a dudar él si de verdad iba a ocurrir esto o no, si mejor abandonamos el proyecto. Muchos de nosotros llevamos meses orando y ya queremos abandonar la petición. Muchos de nosotros llevamos apenas algunos días, pero Génesis 6 nos habla implícitamente de la paciencia que tuvo que tener Noé para después llegar a ser salvo él y su familia. En tu vida y en la mía no solo hace falta la fe, sino también la paciencia. Y esto es algo que Dios nos lo da a través del Espíritu Santo. La paciencia es fruto del Espíritu. Por eso lo primero que tenemos que hacer si queremos mejorar en nuestra paciencia es entregarle nuestra vida a Jesús. El ser humano por naturaleza es impaciente e incrédulo. Pero si el Espíritu Santo toma nuestro corazón, nos va a dar la fe para creer en Cristo, nos va a dar la paciencia para esperar en sus promesas, para mantenernos fieles a Él, para no desviarnos, para practicar la obediencia, pero es necesario la paciencia. Supe de un hermano que le pedía al Señor poder tener sus ahorritos, para poder llegar a cumplir ese anhelo en su corazón de tener casa propia. Él alquilaba una casita, pero le habían dado promesa de venta. En algún momento él tenía la opción de comprar la casa, pero necesitaba ciertos ahorritos porque no le alcanzaba pidiendo todo el dinero al banco, pidiendo un préstamo. Así que tuvo que esperar pacientemente, pero tener esa meta en su mente le permitió ser ahorrador, ser constante, ser paciente, decir que no a placeres chiquitos, inmediatos, ¿verdad? Donde él se hubiera descapitalizado. Así que ahorró y cuando fue el momento hizo la oferta y Dios hizo que todo casara a la perfección. El momento que él tiene el dinero, la persona dueña de la casa está necesitada de vender la casa y está más flexible con el precio. Dios premia a aquellos que saben esperar en sus promesas, esperar fielmente, esperar con paciencia. Así un joven le pedía al Señor a su esposa y le decía: Señor, dame esa ayuda idónea que tú has prometido en tu palabra.
Dice que los hijos son herencia de Jehová y la esposa es benevolencia de Jehová. El que encuentra esposa haya el bien, dice. Entonces, regálame esa ayuda idónea. Tú dices que no es bueno que el hombre esté solo. Y en lo que él esperaba, hubo varias oportunidades de entablar una relación, de iniciar una amistad con personas que no eran ni cristianas. Y si este amigo se hubiera desesperado, probablemente no hubiera obtenido la bendición de la esposa creyente, piadosa, cristiana, ayuda idónea, servidora que Dios le tenía. Pero como supo esperar, la paciencia muchas veces significa decir no a oportunidades inmediatas, saber retrasar esos planes nuestros con tal que se acoplen al tiempo de Dios. Hasta que Dios dé el ok, hasta que Dios dé la respuesta. ¿Cómo voy a saber? Nos va a quedar más que claro que las cosas vienen de Dios porque las puertas se abren y las que no son de Dios son puertas que se cierran. Otra persona le pedía a Dios poder servir siendo predicador, pero le fue necesario paciencia. Ser un líder en una iglesia fiel, ser un líder que estudiaba fielmente, que se preparaba fielmente, que oraba, que se sometía a sus autoridades pastorales, se sometía a su pastor. Y cuando llegó el tiempo, su misma iglesia lo envió a fundar una filial y le dieron todo el apoyo necesario. Cuando las cosas se hacen bien, cuando se hacen en el tiempo de Dios, cuando se hacen con paciencia, con fe y con fidelidad, Dios premia a sus hijos. Tengamos paciencia.